de información. Se solicitó al menos al Ministerio de Trabajo, a E-Salud, saber de estos 18.000 que ellos dicen están siendo con un trabajo legal o un trabajo ilegal que le estaban explotando. ¿Qué hay de cierto de los montos que señalan aquí de la recaudación que perdería el Estado peruano? Por ejemplo, dice por los pagos del IGB de más de 125 millones. Se pidió algún informe a la SUNAT. ¿Qué hay, por ejemplo, con los 9.000 dólares en impuestos predial a la municipalidad de Olmos, que se señala? Entonces, no sé si con la recaudación de todos esos informes se pudo haber tomado una decisión más certera. Entendemos que la confianza puede hacer, porque simplemente ya se pierde la confianza y puedo destituir, también es una posibilidad. Pero, ¿qué es lo que tiene que pesar en esta lucha contra la corrupción? El trabajo, la continuidad que se tiene que hacer. Son 10 meses que han estado involucradas y conocen pues el tema y el manejo de todas estas defensas que se tenían que hacer. La designación ahora de los nuevos procuradores, ¿cuánto tiempo va a llevar en conocer y poder empezar con fuerza la lucha, ¿no?, contra la corrupción y en favor del Estado peruano? ¿Qué es lo que ganamos con todo esto? Simplemente a veces descréditos y lo que estamos viendo. También me preocupa cuando se emitió este decreto de urgencia el no haberse considerado, ¿no?, a las empresas consorciadas. Porque ya los mismos colaboradores eficaces lo han dicho, que los dueños de las empresas consorciadas sabían del pago de las coimas. Y por lógica debemos de entender que yo no creo pues que Odebrecht, las empresas brasileñas sean tan tontas en solo ellos pagar la coima y a las otras empresas consorciadas que se llevan el 100% de sus ganancias. Entonces debemos entender que estos sí tenían conocimiento, y por ello es de que se ha presentado este proyecto de ley que mejora y regula todos los vacíos que se pudo haber dado para que ellas también puedan tener la responsabilidad. Ya se tiene el texto sustitutorio, esperemos que en la próxima inicio de la legislatura se pueda poner a votación y ampliar el debate y considerar que lo que podría faltar, ¿no? Entonces, eso creo es importante. Y hay otro tema que decíamos, que la procuradora tiene que fijar la reparación civil. En mi entender y en el proyecto que se ha presentado, consideramos que debe ser proinversión y el Ministerio de Economía, que al menos deben de fijar el monto aproximado de la reparación civil, porque son conocedores de los temas y con ello sí poder tener realmente la resarción de los daños y perjuicios que nos habrían perjudicado. Eso creo es lo importante que tenemos nosotros que hacer, porque para que se pronuncie el Ministerio Público o el Poder Judicial tiene que haber una propuesta o un pedido por la parte civil que correspondería en este caso a la Procuraduría. Eso sería, Presidenta, por el momento, para que quizás nos puedan absolver las preguntas que se ha formulado. Señor Zavala. Señora Pérez Tella. Presidenta, muchas gracias. Para contestar a las preguntas de la congresista Karina Beteta puntualmente. No puedo menos que coincidir con la congresista Beteta, sin embargo, hay algunas precisiones que quisiéramos hacer. El pedido de inhibición de la señorita Ampuero se refiere a Olmos, pero si hubiese referido a cualquier proyecto, nuestra acción hubiera sido la misma, porque nuestra decisión era que se venda en la misma línea que el 003. Los comentarios respecto de Olmos, en todas las presentaciones públicas que nosotros hemos tenido, hemos dicho siempre lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Olmos hemos recibido tal documento que dice tal cosa. Usted lo puede corroborar en las declaraciones y corroborar con los periodistas Castillo y Ortiz si el documento fue o no entregado en su mano. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante era que continúe la cadena de pagos, que continúe el servicio en la misma calidad, cosa que está pasando hoy en Olmos, y que ante una eventualidad, por ejemplo, otro fenómeno del Niño, pudieran existir los recursos para poder hacer las acciones que se corresponden y reparar Olmos, como está pasando hoy con Chinecas, lamentablemente. La señora Ampuero no está hace 10 meses, la que estaba hace 10 meses era la doctora Julia Príncipe, la señora, y que no veía el caso Odebrecht, que ella era presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y tiene otro rol.
La señora Ampuero está hace 5 meses y en 5 meses hemos encontrado todos estos hechos que están documentados. Primero, que solicita participar en un proceso de arbitraje cuando ella no tiene competencia y es la señora Príncipe la que le dice, oye, no puedes pedir una cosa para la que no eres competente. Que solicita levantamiento del secreto bancario, todo esto por escrito, que es por todos conocido que no puede solicitar levantamiento del secreto bancario si no hay un juez de por medio, cosa que le explica la señora Príncipe el 10 de mayo. Le solicita a la SBS y la SBS le dice, no puedo por tratarse de información reservada. Que respecto a las facultades para negociar, pide facultades para negociar el monto y forma de pago de la reparación civil y hace la consulta sobre sus propias facultades, con lo cual ni siquiera sabía que ese es su papel. Esos son hechos que nosotros hemos corroborado ahora que estamos en la presidencia del Consejo. No lo sabía, si no lo hubiera votado antes. Además, pregunta, el día 10 de mayo, quiere contratar un abogado en Estados Unidos cuando el fiscal es el que representa los intereses del Estado según el tratado con Estados Unidos. En el caso Gambetta, presenta una excepción de falta de legitimidad y solicita precisión al alcance de sus funciones sin haber hecho previamente un análisis de sus propias funciones que se desprenden de las normas y los fines que persigue un procurador. Es decir, seguramente es una buena fiscal, pero no servía para la Procuraduría. Así que yo creo que no es que hayamos perdido 5 meses. Sí, un segundo, por favor, congresista Karina Beteta, para que precise la cuestión que está absolviendo en este momento la señora Perestello, porque se advierte un alejamiento de la interrogante que usted ha planteado. Sí, yo le había formulado la pregunta a la ministra cuando había señalado, ¿no?, los motivos por la cual que según con este oficio que habían suscrito el gerente general del gobierno regional, que con la acción que habría emprendido la procuradora Ampueros había puesto en riesgo más de 18.000 empleos y una serie de pérdidas económicas, pero a lo largo le había preguntado cuáles son esos informes que le hacen asumir que lo que dice en ese documento es cierto. Y es más, habiendo tomado cuánto tiempo, que ya son más de 10 meses que están a cargo de las procuradurías y el caso Lavallato siendo un caso emblemático de que queremos llegar a la verdad, con este nuevo nombramiento y haber dejado sin efecto la designación de la señora Ampuero, ha perjudicado al Estado peruano. Entonces, eso es lo que yo he señalado y puntualmente en ese sentido me gustaría que nos puedan dar las respuestas. Sí, antes una precisión de la congresista Alcorta. El fiscal Hamilton Castro, ¿cómo puede llevar a cabo una reunión con la gente de Odebrecht, poner una reparación de 30 millones, en base a qué? ¿Cómo hizo esa negociación? ¿Cómo hizo ese trato? Porque quien pone los montos, ¿sabe en qué contenido? Y a la fiscalía. Pero ustedes tampoco pues viven en este país, ustedes existen, están hace un año en el gobierno. ¿En qué momento la fiscalía y el señor Pablo Sánchez, que lo respalda porque vino acá, se molestó porque le reclamamos el contenido de ese papel secreto, sagrado, y que nadie sabe más que él, y qué hizo? El contenido de ese documento, ¿en base a qué se hizo un trato con Odebrecht, la Fiscalía? ¿En base a qué información? ¿Cómo lo hizo para poner un monto? ¿Habló con ustedes? ¿La reparación es en monto? O sea, 30 millones fue lo que hizo el fiscal de la Hamilton Castro, y usted no ha sido capaz de reunirse y preguntarle a él en base a qué usted pone una reparación de 30 millones momentáneamente, ¿en base a qué? Y eso cada uno siguió su camino por su lado. No son las cosas así tampoco, pues. Y sobre el mismo tema, una precisión adicional del congresista Castro. Bueno, ya que estamos conversando también de esto, es necesario saber y que la prensa que está aquí presente también tome conocimiento de esto. ¿Cómo llegamos nosotros a ver o conocer de que había un acuerdo o preacuerdo? Justamente a raíz de la Comisión Lavallato, que tanto la cuestionan, todos la cuestionan, o muchísimos por lo menos, que justamente nuestra apreciación, y hay que ser sincero en este sentido, aproximadamente la segunda o tercera semana de enero, tuvimos una sesión con la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahí se nos revela de manera ocasional por qué no se había procedido a hacer los embargos y las retenciones de las cuentas, diferentes cuentas, o de los embargos, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, el congelamiento de las cuentas bancarias. Eso es para conocimiento de ustedes. Y ahí recién se revela de que justamente la Fiscalía les había indicado de que no podían hacerlo o no debían hacerlo porque ya ellos estaban por
o tenían un acuerdo, o no sé, después han hablado de que es un preacuerdo, pero que tenían en ese momento un acuerdo ya firmado con Odebrecht. Hay que ser claro en ese sentido. O sea, si no se hubiera presentado esa situación de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta la fecha nadie sabría ni podríamos estar hablando de acuerdo o preacuerdo. A raíz de eso, vinieron después de eso inmediatamente, al saberse y conocerse, porque al día siguiente se presentó el fiscal de la Nación y de ahí se generó el gran problema de lo que ya todo el mundo conoce, pero no conocían de que se debe de este preacuerdo o acuerdo. Al final de cuentas, después de eso, a los 2 o 3 días siguientes, comienzan las capturas de los primeros que cayeron cubas, bueno, los que ya conocemos, los Luyo, después Navarro, me parece, etcétera, etcétera. Pero si no se hubiera sabido y de repente no se hubiera capturado a nadie. Fue justamente la acción que se tomó aquí en la comisión y que lamentablemente ha sido una situación que de manera desproporcionada e inmerecida se nos ha criticado muy acremente. Eso es para la información también de aquí nuestro estimado ministro y nuestra ministra también para conocimiento y fines consiguientes. Sí. Termino, Presidenta, rápidamente. Yo coincido con la congresista Beteta, ella ha presentado un proyecto de ley. El dictamen, sin embargo, no contempla, el dictamen que ya se hizo con el texto sustitutorio, no ha incorporado a las empresas consorciadas. No sabemos cuál sea la posición final del Pleno y si nos dan la base legal nosotros lo haremos, pero en nuestra evaluación no teníamos un argumento para incorporar a una empresa que no hubiera reconocido responsabilidad o que no tuviera una sentencia consentida o ejecutoria. Si ustedes lo encuentran y nos dan esa base legal, nosotros lo aplicaremos. Nuestra respuesta ha sido una respuesta en el marco y con los límites del Ejecutivo. Nosotros no somos ni la Fiscalía ni el Poder Judicial. Y ante la decisión que respetamos profundamente de ir por una colaboración eficaz que ha tomado la Fiscalía, que es la forma en que se pueden obtener los nombres para otras investigaciones. Nosotros sí hemos saludado el trabajo que está haciendo esta comisión porque creemos que cumplimos roles distintos. Lo que va a hacer la comisión Lavallato es adelantar un proceso denunciando a través del Pleno, como se hizo en la comisión Belaún del Ocio, de la que fuimos parte alguna de las personas que estamos acá y que permitió las posteriores investigaciones que hoy tienen privados de libertad al expresidente y a la ex primera dama, pero cumplimos roles distintos. Nosotros no podemos entrar ni cuestionamos las decisiones del Poder Judicial y de la Fiscalía, y al contrario, creemos que tiene que haber un trabajo mucho más coordinado entre el Procurador y la Fiscalía, que esperamos que se pueda hacer ahora. Yo creo que es lo que tenía que responder y sí señalar, no sé si hay alguna otra duda, voy a remitir en cuanto me lo traslade la Comisión Anticorrupción, todas las denuncias que se han hecho a las obras que están en este momento en marcha, congresista Bartra, en el término de la distancia. Gracias, ministra. Congresista Karina Beteta. Sí, había hecho algunas otras interrogantes en la cual seguramente ha obviado en contestar la ministra cuál era lo más importante, ¿no? La reparación civil, la recaudación en la parte económica o llegar a la verdad y sancionar, saber quiénes son esos malos políticos y malos funcionarios, porque si no llegamos a esa verdad, posiblemente en el actual gobierno también hayan esos malos funcionarios que habrían recibido coimas, porque ya a la luz de todo lo que hemos venido investigando en esta comisión, hemos podido advertir que Proinversión realmente deja mucho que desear, porque se han prestado a muchos juegos, ¿no?, con circulares y todo, para poder evitar que se cumpla la ley, para facilitar y que las empresas que no deberían de haber ganado las licitaciones ya han sido beneficiadas. Sí, le agradezco, congresista, disculpe, lo había apuntado en la parte de atrás. Para nosotros las dos cosas son importantes. La verdad judicial por lo menos, que está siendo determinada por el Poder Judicial y por el Ministerio Público, y la reparación civil. Lo que nos toca como Ejecutivo pelear es la reparación civil, lo que no significa que no coadyuvemos a la investigación que hace la Fiscalía y el Poder Judicial, igual que ustedes, para alcanzar esa verdad. Tan es así que el Ejecutivo le ha destinado 5 millones a la Procuraduría y 10 millones al Poder Judicial y 10 millones al Ministerio Público para esta investigación, que es lo que podemos hacer, además de darle, por supuesto, todas las facilidades que nos soliciten, ¿no? Sí, es verdad que para hacer esta transferencia de la cual nos habla y que saludamos, hubo una demora de casi 6 meses. Mire, ellas entraron en marzo y estamos en julio. Han pasado solo 5 meses, así que no podría haber habido una demora de 6 meses. Ellas ingresaron en marzo, nosotros le asignamos 400.000 soles y los 5 millones
se asignaron, tengo la fecha acá, a ver, dame un segundo. 4 El meses 19 de mayo del 2017. 4 meses es lo que han manifestado. El 19 de mayo del 2017 el Ministerio de Economía autorizó la transferencia de partidas. O sea, es lo normal, nosotros les dimos 400.000 soles para que pudieran funcionar y después hizo la transferencia de los 5 millones. Entonces, no estamos dentro de los plazos normales en administración pública. Gracias. Congresista Beteta. Sí, si bien es cierto, se cumplió posiblemente con esas transferencias, pero no, a veces es mejor que en algunos temas la prioridad que se podría haber quizás en otro momento, con anterioridad puede ser en abril, que se pudo haber hecho esas transferencias para que se pueda garantizar la contratación de profesionales idóneos, ¿no?, en esta lucha frontal contra la corrupción. Otro tema que lo he señalado y también lo he declarado así en los medios de comunicación, porque según su declaración, ministra, por su intermedio, señora presidenta, usted habría dicho que le quitó la confianza a la procuradora, a la ex procuradora Ampuero, porque no habría cumplido con lo señalado estrictamente lo que dice en el decreto de urgencia, el 003. Pero a igual razón, igual derecho, también había señalado. Y nos gustaría saber si usted también cumplió en solicitar a la Procuraduría Pública para que puedan estimar el importe de la reparación civil, porque eso era lo que dice el decreto, ¿no? O sea, usted pide a ellos y que ellos tienen que cumplir. Entonces, este pedido del monto aproximado de la reparación civil, usted lo ha solicitado porque según versión de ellos no ha habido ninguna solicitud por parte de su despacho. Yo le agradezco, congresista, la pregunta, porque me permite dar lectura al documento que la propia ex procuradora Ampuero manda al juez, en el que sustenta su pedido de inhibición. Es verdad, y yo lo he señalado, nosotros no remitimos ningún documento como Ministerio de Justicia porque no ha llegado hasta el día de hoy ningún documento formal de venta de Olmos. Sin embargo, esta es pública, tan es pública que fue público el hecho de que el ministro de Economía y quien habla fuimos a solicitar al gobierno regional y a los consejeros que evaluaran la venta. Dice la señora Ampuero en parte de su solicitud. Acuerdo regional 052-2007 GR del 19 de mayo del 2017 que resuelve, artículo único, aprobar la solicitud presentada por la empresa H2 Olmos, concesionaria, respecto de la aprobación de incorporación de nuevos socios, designación de OWAC y instituciones de los socios estratégicos. Y dice en el desarrollo, si bien está pendiente el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, sobre esta adquisición, de acuerdo a las facultades que le atribuye el Decreto de Urgencia 003-2017 y lineamientos previstos para tal efecto, resulta necesario adoptar las acciones conducentes necesarias, nuevamente, ante la inminencia de concretarse la transferencia de los activos de la concesionaria H2 Olmos a favor de otros socios para operar el proyecto Olmos, por lo que solicitamos así otorgar la medida cautelar. Es decir, la procuradora Ampuero, en contra de lo que afirma con posterioridad, sí sabía, y es ese conocimiento que es público lo que le hizo solicitar la inhibición. Más allá de que se trate de H2 Olmos, solicitar cualquier inhibición o una venta es obligar al Estado peruano a mantener una concesión con una empresa que ya aceptó que es corrupta. Y eso genera zozobra e inestabilidad, porque como ya lo ha dicho el congresista Castro, y no puedo menos que ratificar su posición, la empresa Odebrecht se encuentra en una situación financiera difícil, porque tiene compromisos de delación con compromisos de pago en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, y tendrá lo mismo en Santo Domingo, en Ecuador y en otros países con los que tiene contratos. ¿Y dónde tiene obras funcionando? Solo en Perú. Así que si nosotros no hubiéramos dado el 003, esa plata, la mayoría, no todas, esa plata hubiera terminado saliendo del país, con el agravante de que acá le hemos dicho ya no queremos contratar contigo, con lo cual no tiene ninguna voluntad de quedarse acá y preferirá seguramente usar la plata que tiene en otros países. Para nosotros el 003, y creo que usted lo ha comprendido perfectamente planteando esta mejora y estas sugerencias que serán tomadas en cuenta seguramente por el Pleno, que no tenemos otra herramienta para impedir que la plata de Odebrecht, que va cobrando concesión por concesión, salga del Perú. Hoy, sin juicio y sin sentencia, ya tenemos 10 millones reservados en solo 4 meses, congresista. Sí, congresista Beteta. Sí, sin embargo, vuelvo a señalar, el decreto de urgencia lo que prevé son la parte económica. Sin embargo, también otra de las facultades legales
que prevea nuestro ordenamiento jurídico son las medidas cautelares, que lo ha hecho. Si bien es cierto, no impide una venta, porque tú puedes comprar un bien o las acciones que puedan estar grabadas, pero posiblemente cuando se presume que es usada por un testaferro, obviamente no le va a gustar, porque lo que busca es eludir una responsabilidad futura con el Estado, y si van a ser mis mismos socios, entonces prefiero no tener que comprar un bien grabado, ¿no? Por ese lado también podría caber esta posibilidad, que seguramente no están de acuerdo con las medidas de embargo, pero son otras formas también de garantizar a futuro un pago o una supuesta reparación civil que al Estado peruano le debe de corresponder. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. ¿Algún comentario? Solo para terminar, tengo varios documentos que si ustedes los requieren se los podemos remitir, pero el 14 de marzo, ante un pedido de precisiones de la señora Ampuero, nosotros le contestamos lo que dice el artículo 6.2, indicándole que es ella quien tiene que pagar fijar la reparación civil. ¿Y por qué la Procuradora y no, como usted ha señalado, el MEF o cualquier otra institución que tenga un expertise económico? Porque es la Procuradora la que por la legislación se encarga de pelear la reparación civil y por tanto es ella la que tiene que fijarla. Si no, tendríamos una pelea entre Estado versus Estado. Un monto que fija Proinversión y otro monto que fija el Procurador. Eso no significa que la Procuradora, cosa que se negaron a aceptar siempre, no pueda solicitar ayuda al MEF, a Proinversión, porque estamos todos en el mismo lado. El error ha sido pensar que estamos enfrentados unos con otros. Y yo creo que ese es parte del problema que tendremos que resolver sobre cómo conseguimos en conjunto a los abogados que defienden los intereses del Estado y cómo le damos a los anticorrupción un blindaje para que de investigar al gobierno de turno, municipal, regional o nacional, no sienta que puede haber algún tipo de interferencia, y nos tocará hacer ese trabajo juntos. Pero en este caso, para nosotros, sin el 003, tendríamos que sentirnos simples espectadores de cómo va el proceso en la vía penal y cómo Odebrecht se lleva el dinero que hoy tiene en los bancos congelados gracias a esta medida. Gracias, ministra. Congresista Marisol, congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Seré muy breve porque ya es tarde. Yo quiero comenzar señalando que saludar, por supuesto, al primer Zavala y a la ministra Perestello, agradecerles por sus presentaciones y las respuestas a las preguntas que se les han hecho y por haber, digamos, dejado en claro si había todavía alguna confusión, las bondades del decreto de urgencia 003 y cómo ha sido una respuesta idónea, que puede ser mejorada, pero es lo mejor que tenemos para encarar una situación como esta. Acá se ha dicho que fue lamentable que Rutas de Lima se vendiera y que no se hiciera nada. Y todos nos pusimos nerviosos cuando alguien citó a Mauricio Cruz en el sentido de que ya se había vendido Olmos. Precisamente el 003 está destinado a impedir que esas cosas ocurran sin que el Estado sepa, y que si ocurran de una manera ordenada y que el Estado pueda cobrarse a cuenta de una futura reparación civil lo que corresponderá, ¿no es cierto?, para pagar esa reparación civil. Eso es el 003. En términos de lo que se pueda recabar por ventas y lo que recaben esas empresas, ¿no es cierto?, por los pagos que el Estado regularmente hace por la administración de las concesiones que les pertenecen. De manera que está clarísimo, si hubiera alguna duda de a quién beneficia esto, porque varias veces se ha preguntado a quién beneficia el 003, hay que remitirse nomás a la demanda presentada por Odebrecht contra el Estado peruano, donde sostiene que la principal razón por la que recurre a un tribunal internacional, ¿no es cierto?, para pedir una indemnización es el 003. Y por supuesto digamos, la decisión soberana y correcta del Estado peruano de cobrar la carta de fianza por el gasoducto del sur. Y además, por las medidas que está tomando la SUNAT de embargar los bienes de estas empresas. Entonces, ahí tenemos tres decisiones claras de la política anticorrupción del gobierno, que son claramente cuestionadas por Odebrecht
que considera que esto perjudica sus Congresista intereses. Costa, De manera, la congresista Beteta le solicita una interrupción breve. sí, con todo gusto. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sin embargo, no, acá tenemos una información que obviamente podemos darnos cuenta, de acuerdo a los montos, cuál sería lo más conveniente para el Estado peruano. Según el decreto de urgencia, el 003, el monto en el fideicomiso a junio del 2017 sería, según lo dicho por la ministra, 8.435.000 $. Pero el monto a través de las acciones por los embargos, que son las medidas cautelares, actuadas por la Procuraduría, sería más de 61 millones de soles. Obviamente, al Estado peruano le conviene más por esta acción. Como vuelvo a señalar, el otro tema es más por una recaudación económica que al final no es tan beneficioso para el Estado peruano si es que queremos como monto de reparación civil a futuro, cuando se declara, no sé en cuántos años, será en 10, en 5, ¿no? En cuántos años será que puedan determinar el Poder Judicial que estas empresas son corruptas y tendrán que indemnizar al Estado peruano. Nada más eso por mí. Son mecanismos, esa es información oficial que ha dado la SUNAT acá, ante la comisión, que hay bienes embargados por el valor de 61 millones de soles. Medidas cautelares llevadas a cabo por la SUNAT, sí. No, pero en respuesta a la congresista Beteta, son medidas complementarias. Tan complementarias son que la ministra ha planteado que esos recursos vayan a ser parte del fideicomiso. Pero cuando se dicta el 003 no había tal embargo. No había tal embargo y había el peligro que se vendiera, ¿no es cierto?, Olmos, que se vendieran otras propiedades de estas empresas sin que el Estado tuviera capacidad de reservar recursos para el pago de la reparación civil. De manera que se demanda además, ¿no es cierto?, intervención de las empresas. ¿Qué mayor intervención que prohibirle a las empresas poder disponer de sus recursos, repatriar capitales y poder vender sin autorización del Ministerio de Justicia? Esa es una intervención, ¿no es cierto?, que garantiza por lo demás la cadena de pagos y todo lo que ya se ha dicho en esta reunión. De manera, lo primero que quería decir, la corrección de la política gubernamental en esta materia, señora presidenta, y la respuesta clara a la pregunta de a quién beneficia el 003, sin ninguna duda al Perú, y hay que ver para eso la demanda de Odebrecht, la demanda internacional contra el Estado peruano. Sobre el 003 hay algunas preguntas que se han hecho acá en esta reunión y en la reunión anterior donde tuvimos al doctor Juan Mendoza. Yo quisiera formularlas para que, a ver si el Premier y la Ministra de Justicia nos ayudan a terminar de aclarar esto. La primera tiene que ver con el peligro de las ventas simuladas o los sobreprecios. Yo entiendo que si hay sobreprecio, quien se beneficia con el 003 es el Estado porque va a ser mayor el monto que va a ser retenido de esa transacción, pero me gustaría que, por favor, lo aclare la ministra. La segunda preocupación tiene que ver con una insistencia de mi colega, el congresista García Belaúnde, que dice que Brookfield no solo es un fondo sucio, como ha dicho ahora, sino que además está controlada por Odebrecht. No lo ha dicho hoy día, pero normalmente lo dice. ¿Ah? Por Braskin, que tiene, ¿no es cierto?, participaciones de Odebrecht. Entonces, segunda